Una buena salud. Por eso preocupa tanto qué comemos para vivir más y mejor, evitando enfermedades tan graves como la demencia, la diabetes o el ataque al corazón, como vamos a ver esta mañana con la tecnóloga alimentaria Beatriz Robles y con el enfermero Héctor Castiñeira, que es enfermera saturada en redes sociales. Y empezamos por este titular que relaciona el consumo de edulcorantes con las enfermedades cardíacas. En concreto habla del eritritol, que parecía el endulzante ideal, sin azúcar y con 0 calorías. Beatriz. Sí, lo que se ha encontrado en este estudio es que las personas que tienen el eritritol alto en sangre tienen también mayor riesgo cardiovascular. Pero ojo, porque no se sabe si el eritritol es el causante de ese mayor riesgo cardiovascular o si son dos cosas que pasan a la vez pero sin que haya una relación causa-efecto. Esto se ha visto también con el xilitol. ¿Son seguros los edulcorantes? Pues sí, un consumo normal es absolutamente seguro, pero no podemos decir que sean saludables. No son saludables aunque tengan un poder edulcorante similar al del azúcar o incluso muy superior al del azúcar. Tampoco son saludables aunque tengan 0 kilocalorías como pasa con el xilitol o la mitad de kilocalorías que el azúcar como pasa con el eritritol. Y no son saludables porque alteran nuestro paladar, nos hacen buscar esos alimentos tan dulces y rechazar otros que aunque son menos dulces son mucho más nutritivos. ¿Y eso vale para todos los productos que se venden con el reclamo sin azúcar en el envase? Bueno, pueden llevar muchos edulcorantes diferentes. Por ejemplo, estos que tenemos aquí llevan maltitol. Es otro edulcorante de la misma familia que el eritritol, que el xilitol, que son los polialcoholes. De nuevo, son seguros, pero no podemos decir que sean saludables. No se sabe muy bien si pueden tener efectos adversos sobre nuestra microbiota intestinal. Lo que sí que sabemos es que tienen efectos adversos temporales sobre nuestra salud gastrointestinal, porque si os habéis fijado, en las etiquetas a veces pone un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Esto lo pone en las etiquetas cuando llevan más de un 10% de polialcoholes añadidos. Y es que pueden tener estos efectos gastrointestinales de que nos produzca cierta diarrea, que es temporal, pero que sí que puede darse en algunos casos. En definitiva, no es una opción saludable. Y lo que pueden tener también tanto el xilitol como el maltitol son un efecto sobre el organismo, y es que, aunque parezca paradójico, pueden subir la glucemia en sangre, con lo cual provoca que el páncreas tenga que trabajar mucho más, que ese páncreas, que es ese órgano pequeñito que vemos ahora mismo en la pantalla, ese páncreas tenga que empezar a producir más insulina, que esa insulina es la hormona que actúa como llave para que pueda entrar la glucosa en las células y pueda entrar sin ningún problema, y entonces provoca que esté generando continuamente más y más insulina, llegando a un momento en el que puede llegar a producirse esa resistencia a la insulina o que incluso se agote, nos quedemos sin insulina, y entonces es cuando llega ya lo que conocemos como diabetes. Ojo especialmente a partir de los 45 años, especialmente si tenemos familiares que tengan diabetes o también familiares que tengan el conocido como síndrome metabólico, que es algo así como la tormenta perfecta. Es decir, sería tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, la tensión alta, la glucosa alta y ya por último y para rematar, la cintura en el perímetro abdominal, tanto en mujeres como en mujeres superior a 88 centímetros y en hombres superior a 102 centímetros. Podemos ahora mismo en casa coger una cinta métrica y mirar a ver si cumplimos, ya empezamos a cumplir alguno de los requisitos. Y si los edulcorantes son como el azúcar, malos para la microbiota digestiva, resulta que los cacahuetes, fijaos, tienen el efecto contrario, son sus mejores amigos, Beatriz. Cacahuetes para potenciar nuestra microbiota. Esto, vamos, es un sueño. Sin duda. Estas legumbres que se comen como frutos secos. Tenemos este estudio, por ejemplo, que nos habla de que 50 gramos de cacahuetes consumidos diariamente, eso sí, tostados y sin sal, durante 16 semanas mejoran la composición de nuestra microbiota intestinal. Y lo bueno es que este efecto no se ve solo con los cacahuetes, se ve con todos los frutos secos. También nos podemos beneficiar además de otros de sus nutrientes, de esas grasas insaturadas, de los minerales, el fósforo, el potasio, el magnesio que contienen. Así que decimos que sí a los cacahuetes tostados, sin sal, en crema incluso, y decimos que no a los cacahuetes fritos, salados o cubiertos de chocolate con leche. Claro queda, Héctor.
Y si queremos cuidar nuestra microbiota, está muy bien, como dices, incorporar esos cacahuetes, pero ojo, porque tenemos que retirar de nuestra dieta cosas que no le gustan nada a ella. Como por ejemplo, el alcohol. Eso es lo primero que tendríamos que retirar. Lo siguiente que tenemos que retirar, los ultraprocesados, que llevan un exceso de azúcares o un exceso de sal. También fuera, porque no le gustan nada a nuestra microbiota. Lo siguiente, hacer un poquito más de ejercicio y, cómo no, dormir y descansar bien. Puede resultar extraño lo de que dormir afecta a la microbiota, pero es totalmente cierto. Si no descansamos bien, si no quitamos fuera ese estrés y dormimos las horas suficientes, al final estamos alterando nuestra microbiota y alterando también nuestro sistema de defensa, el sistema de defensa del cuerpo, que va a bajar, va a ser peor y tenemos muchas más probabilidades de coger pues cualquier catarro o cualquier otra enfermedad. Y si con la microbiota y la insulina están relacionados el azúcar y los edulcorantes, como hemos visto, ahora resulta que la carne roja también se relaciona con la diabetes, especialmente la carne roja procesada. Sí, tenemos un estudio de la Universidad de Cambridge realizado en 20 países que nos dice que el consumo de 50 gramos diarios de carne roja procesada incrementa este riesgo de diabetes. Y estamos hablando de 50 gramos, unas 2 lonchas de jamón curado, por ejemplo. Este incremento del riesgo de diabetes parece que está relacionada con ese hierro hemo propio de la carne y de los alimentos de origen animal. También probablemente con sus grasas saturadas y con otras sustancias que contiene la carne. ¿Qué hacemos para conseguir ese hierro? Pues tomar vegetales que contienen hierro no hemo. Por ejemplo, legumbres, pistachos y otros frutos secos, coles, cereales integrales. Muy buena opción. Claro, es que no podemos retirarlo sin tener esa fuente alternativa de hierro hemo, porque lo necesitamos, porque al final necesitamos hierro, nuestro cuerpo lo necesita, porque si no podemos caer en algo que se llama anemia ferropénica. Es decir, no tenemos el suficiente número de glóbulos rojos en sangre para que transporten oxígeno a todas las células. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo lo vamos a notar? Palidez cutánea, vamos a estar mucho más pálidos, muchos más cansados, incluso antes subíamos hasta un tercero caminando y ahora nos cuesta muchísimo más. Parece que nos cuesta respirar más porque estamos mucho más cansados, no tenemos suficientes glóbulos rojos. Muy bien, pues sí, preocupante es la falta de hierro. No digamos si hablamos de la demencia, que ahora también se relaciona con el consumo de la carne roja procesada, como el chorizo, el salchichón o las salchichas. Beatriz. Sí, en un estudio presentado en la Conferencia Internacional de Alzheimer se ha visto que el consumo de 28 gramos diarios de carne roja procesada eleva un 14% el riesgo relativo de padecer esta enfermedad, de padecer Alzheimer. Parece que se debe, una vez más, a los compuestos propios de la carne roja procesada, por ejemplo, el sodio, los nitratos o esas grasas saturadas, que tienen un efecto proinflamatorio, que es absolutamente determinante en el desarrollo de estas enfermedades que tienen relación con una inflamación crónica sistémica, como por ejemplo el Alzheimer. Así que lo tenemos claro, menos carne roja procesada es más salud. Y ojo, también lo vamos a proteger frente a los ictus. Otro problema también de salud muy grave, esos infartos o esos derrames cerebrales que han aumentado, fijaos, un 70% desde los años 90. Han aumentado no solo porque vivamos más años, sino porque llegamos en peor estado de salud a esa edad. Llegamos con más diabetes, con más hipertensión, con más niveles de colesterol alto, con más obesidad también. Entonces al final todo eso no ayuda. ¿Que vamos a la compra? Pues vamos caminando. ¿Que tenemos que subir a un primero? Pues subimos en las escaleras en vez del ascensor. Por eso, el lema de Saber Vivir es muévete más, comiendo mejor. Gracias, Beatriz y Héctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Un Gelo. placer.